constituye la sala de los delitos contra la seguridad del Estado. Cuando explota la bomba, yo entré corriendo y me encontré el cuerpo de Fabio en el piso. Lo cargué. Fui una marioneta de Posada Carriles. Con el inicio de Año Nuevo, llega también la fecha prevista para celebrar el juicio de Luis Posada Carriles en un tribunal federal de El Paso, Texas. Comienza el 10 de enero con la selección del jurado. La Fiscalía lo procesa solamente por haberle mentido a oficiales federales durante un trámite migratorio, a pesar de que es responsable del asesinato de 73 personas a bordo de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación en 1976, de Fabio Di Celmo en el Hotel Copacabana en 1997, y de decenas de otros en varios atentados terroristas en América Latina durante los últimos 50 años. Posada Carriles, paradójicamente, goza de plena libertad en territorio norteamericano. Todos los gobiernos de Washington, uno tras otro, han lanzado su manto protector sobre este terrorista. Micrófono. Las palabras mías son, ya nosotros ganamos, nos hemos cobrado todavía. Esa frase, ya nosotros ganamos, no hemos cobrado todavía. Expresar mi apoyo y siempre apoyando los esfuerzos de este país para todos los derechos, que siempre voy a estar asegurando que todas esas lo que las protecciones de la ley son importantes para usted como para cualquier persona que está en este país, así que siempre expresamos mi apoyo y solidaridad. Ahora nuevas evidencias se abren paso con el juicio en la capital cubana del también terrorista confeso, el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, celebrado en el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana. Se constituye la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana para celebrar el juicio oral y público señalado para el día de hoy. Señor acusado, póngase de pie. Es usted Francisco Antonio Chávez Abarca. Exponga a este tribunal lo que usted tenga que decir. Muchísimas gracias, señor juez. Yo me declaro culpable de estos actos en el año 1997. Tenía 23 años. Tenía una situación económica precaria. La manera, eso explica, no me justifica, si es un error. Le pido perdón a usted, señor juez, y a todo el pueblo cubano de todo el daño que le pude haber ocasionado. De verdad, disculpen, de verdad, perdónenme. A mí se me acercó Posada Carriles, un terrorista internacional, de la manera más inesperada en mi trabajo. Yo trabajaba en Talleres Moltrup, yo era encargado de ventas, de servicios del taller, es un taller de obra y banco. Y me lo presentó mi jefe, el hijo del dueño, el gerente de operaciones. Me llegó de una manera muy particular, muy peculiar. Y desde ese punto de vista, a mí se me hizo creer que era una manera de ganar dinero. Hay una serie de preguntas que le formularán probablemente el fiscal y su defensora. Si usted alguna pregunta no desea responderla, está en su derecho. Usted puede abstenerse de responder cualquier pregunta, solo que debe manifestármelo.
y no la responde. ¿Entendió? Sí, señor. Bien. Su turno, fiscal. El instructor, ya usted detenido en Cuba, le mostró algunas fotos para ver si usted identificaba a ese terrorista Posada Carriles. Sí, señor, y lo identifiqué. ¿Sabe usted si pertenecían a alguna organización ellos? Posada Carriles y otro señor, Sanfeliu. Hasta después que sucedieron los hechos de la discoteca Che. Sí, sabía. ¿Qué supo? Supe que ellos pertenecían a una tal fundación cubanoamericana. ¿Qué debía traer usted en ese viaje a Cuba? Explosivo C4. ¿Cómo fue que lo trajo? ¿Cómo logró entrar a Cuba con ese explosivo? Oculto en el zapato. ¿En qué parte del zapato? En la plantilla, debajo de la plantilla del zapato. ¿Quién compró esos zapatos? Posada. El propio Abarca reconoció por quién había sido reclutado, entrenado y pagado en El Salvador y otros países centroamericanos. Entre las falsedades que se le atribuyen a Posada Carriles están declaraciones que hizo desmintiendo una entrevista que le dio al New York Times en 1998, negando haber reclutado o conspirado con terroristas que vinieron a poner bombas en La Habana en 1997, y también negar que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una embarcación llamada El Santrina en el 2005. Usted ha dicho, supuestamente dice el New York Times, que este salvadoreño de 25 años que está arrestado en este momento dentro de Cuba, Raúl Cruz León, trabajaba para usted. ¿Es correcto? Raúl Cruz León fue contratado por alguna persona que trabajaba para mí. Nunca tuve contacto con él. Cumplió su acometido por dinero. Aunque la defensa de Posada alega que los aspectos técnicos y científicos contenidos en los documentos cubanos son complejos y necesitan la intervención de expertos, sin los cuales no se puede representar correctamente a Posada, las declaraciones de Abarca en el juicio durante el proceso de instrucción y la reconstrucción de los hechos son muy comprometedoras. Además de traer esa sustancia que usted ha referido, ¿tenía algún otro objetivo ese viaje suyo a Cuba? No, señor. Al regresar a El Salvador, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo le reconocieron esa acción que usted había realizado? Pagándome los $2,000. ¿Quién se los pagó? Posada Carriles. ¿Dónde se los pagó? Yo siempre lo veía en mi trabajo, en el trabajo. Pues, ¿En alguna ocasión visitó usted el Hotel Radisson? sí, señor. Ajá. ¿Usted pudiera referir al tribunal quién lo invitó a ir a ese hotel? ¿Con quiénes conversó? ¿Qué ocurrió? Sí, me invitó, me llamó Posada Carriles, me dijo que llegara, y en esa ocasión se encontraban ahí otras personas: Arnaldo Monzón, Guillermo Novo Sampol, Pedro Ramón Crispín y José Hernández. Yo no oí bien. ¿Quiénes son las personas que estaban? No lo oí. Arnaldo Monzón, Ajá. Pedro Ramón Crispín, Guillermo Novo y José Hernández. ¿En ese hotel? Sí, señor. Ajá. Y se me para poder o pedirme que contratara más terroristas para poder seguir haciendo acciones terroristas. ¿Recuerda usted si Arnaldo Monzón habló algo de alguna acción y de algún dinero? Si yo contrataba a otra persona, yo no iba a ganar nada. ¿Cómo? Si yo contrataba a otra persona, yo no ganaba nada. Ajá. Pero en relación con usted, si venía usted en alguna ocasión, ¿le pagaría algo? $2,000. Ajá. ¿Esa propuesta siempre se la hizo Posada Carriles o alguno de los que estaba allí le hizo la propuesta? Posada Carriles. ¿Siempre fue Posada Carriles? Sí, señor. ¿Quiénes le enseñaron a usted a armar esos explosivos? Usted sabe que eso tiene sus características, sus cables, su batería. ¿Cómo fue? ¿Quién lo enseñó?
Posada Carriles y José Ramón Sanfeliu. En algún momento posterior al viaje donde se habían colocado los artefactos estos en el Comodoro y en el Hotel Meliá, ¿hubo algún encuentro suyo con alguna de estas personas para determinar por qué no habían explotado estas bombas? Sí, señor. Cuando no explotaron, con Posada Carriles, el terrorista, y Ramón Sanfeliu, que en ese tiempo era mi jefe, ellos me preguntaron en mi lugar de trabajo y ellos, los dos, empezaron a estudiar el sistema que tenía la bomba y ellos detectaron que tenía un fallo. Testigo, ¿qué edad tiene? 27 años de edad. ¿Practica usted algún deporte? Ajedrez. ¿Desde qué edad practica ajedrez? Desde los 10 años más o menos. ¿Recuerda usted si a la edad de 13 años estuvo usted en algún campeonato de ajedrez? En la Copa Isla que se celebró en el Hotel Comodoro. Mayoritariamente había dos grupos, uno de niños de más de 40 niños, incluidos niños de 4 años hasta 12 años que fue. Y en el otro grupo jugaban ya maestros internacionales y otros jugadores. Estábamos sentados un grupo de compañeros que estábamos en la EIDE esperando que comenzara la partida y entonces nos pusimos a jugar fútbol con unas habitas de nylon que bueno, ya hoy por hoy sé que lo que tenía dentro era una bomba. Se encontraba al lado exactamente donde estábamos jugando ajedrez, más o menos 1 metro de distancia, una separación que había en cristales por el medio y era como un registro que había en el piso. Vino Chan Julián Álvarez Arbo, que era alumno mío, y me dice que jugando fútbol con una bolsa de plástica en el exterior, en una especie de césped que había fuera de ese lobby, se había encontrado una calculadora. Estaba la tapa rota que tenía una especie de cables unidos a una batería que era la que la hacía funcionar y se la había encontrado en una bolsa de nylon como con basura. 2 años después ponen juicio en la televisión y al otro día llega Chan a la escuela y me dice, profesor, ¿vio todos los componentes que pusieron ayer en el juicio en la televisión? Le dije que sí y él me dijo, eso mismo es lo que yo tengo en mi casa. El Comodoro fue en el jardín prácticamente el que colinda con la playa, con el mar. Yo salgo el día siguiente de regreso a El Salvador y estando en El Salvador y pasando el tiempo la bomba no explota. ¿Qué ocurrió para incrementar esa colocación de explosivos? Que contratara a otras personas. Ajá. ¿A quiénes contrataron? A Raúl Cruz León y a Nader. Así lo confirmó el también salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, quien colocó la bomba en el Hotel Copacabana y que causara la muerte al joven italiano Fabio Di Celmo. ¿Quién conversó con Raúl Ernesto en esas oportunidades para que viniera a Cuba? Yo, señor. ¿Quién entrenó a Cruz León sobre la manipulación de los explosivos? Posada me entrenó a mí y yo entrené a Cruz León. ¿Quién pagó el viaje de Raúl Ernesto a Cuba? Posada Carriles. ¿A través de quién? Él hizo los trámites. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con el acusado Francisco Antonio Chávez Abarca? Sí, se puede decir que amistad. ¿Nunca él le hizo una proposición de realizar algún trabajo, algunas acciones? Bueno, ese que de venir aquí a Cuba. Explique cómo fue eso. Eso fue que él me propuso de venir y ¿cómo se llama? Y colocar unos artefactos explosivos acá en Cuba. Entonces... ¿En qué lugar se lo propuso? En los lobbies de los hoteles. Este es el Hotel Copacabana. Fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Escogí este hotel por el sentido de que este está cerca de una, se puede decir, cadena de hoteles, en lo cual se me facilitaba movilizarme rápido y colocar la mayor cantidad de explosivos. Testigo, ¿cuál era la función suya en el Hotel Copacabana? Era instructor de buceo y trabajaba en la piscina también. Cuando la explosión, ¿dónde estaba usted? Me encontraba a unos 10 metros de la explosión.
Ajá. Refiere al tribunal cuando siente usted la explosión que usted hizo, que vio, por favor. Bueno, cuando explota la bomba, yo entré corriendo para el lobby a socorrer a los compañeros, ¿no? Y me encontré el cuerpo de Fabio en el piso, lo cargué, lo saqué para el parqueo para montarlo en un carro, llamando al médico para que le dieran auxilio. Y entré de nuevo para el lobby, para la parte donde yo tenía mi puesto de trabajo, para preservar que no entraran los demás turistas para ir para el lobby. Bueno, fue una explosión muy grande, se rompieron todos los cristales, el cuerpo de Fabio se encontraba bajo las butacas de mimbre que estaban en el lobby bar. Él estaba vestido de blanco y bueno, le quité las butacas de arriba, se encontraba el compañero dependiente al lado de él, como medio aturdido. Y bueno, había un caos en todo, lo mismo los turistas que estaban en la piscina como los compañeros que se encontraban dentro del lobby. ¿Cuáles eran las características de la persona de Fabio? Era un hombre, un muchacho, muy joven, muy bueno, muy callado, nos ayudaba inclusive por la tarde a limpiar la piscina, a barrerla. Vivía prácticamente ahí, era como uno más ahí en el hotel. ¿Y Fabio era huésped del hotel? Era huésped del hotel, prácticamente vivían ahí. Él y su padre. Nuestra investigación de sangre estuvo relacionada con la muerte del ciudadano italiano Fabio Di Celmo. Se remitió al laboratorio una esquirla metálica procedente del cenicero que contenía la masa y se fragmentó durante la explosión. Y hasta aquí nuestras investigaciones, presidente. Alrededor de las 12 del día ocurrió una explosión en este lugar, resultando fallecido Fabio. A partir de aquí es trasladado al hospital, a la clínica Cira García, donde fallece. Nosotros realizamos la necropsia a solicitud de la autoridad competente. Estas dos heridas habían sido provocadas, según nuestro criterio, por un objeto corto contundente que lesionó en su trayecto las estructuras vasculares del cuello, dígase arteria carótida, la vena yugular, también los músculos del cuello y las estructuras nerviosas. Estas lesiones provocaron la muerte de Fabio a punto de partida de un sangramiento que provocó este tipo de lesión. ¿Usted conoce al acusado? Sí. ¿Es familia de él, amigo o enemigo? Ni familia, ni amigo, ni enemigo. Bien, usted comparece a este tribunal en calidad de testigo y le advierto que está en la obligación de decir la verdad y solo la verdad, sin ocultar nada de lo que sabe, o de lo contrario incurre en responsabilidad penal. ¿Promete decir la verdad? Sí. ¿Cómo fue que usted se involucró o a usted lo involucraron en actividades de esta característica por las cuales usted está sancionado? Mire, yo conocí al señor Manuel González, porque así fue como se me presentó, en la casa de la señora Marilena González Mesa de Fernández. ¿Y quién es Manuel González? Bueno, aquí me enteré que era Francisco Chávez Abarca. En total, ¿cuántos artefactos explosivos debía usted colocar acá en Cuba? 4. ¿Y cuál fue la razón por la que no lo colocó? Me detuvieron en el aeropuerto José Martí. Pero nada detenía a Posada Carriles. Pese a las bombas colocadas por Abarca y Cruz León, el propio Posada, que bajo el nombre de Ignacio Medina, captó, entrenó y pagó personalmente a Otto René Rodríguez Llerena, otro salvadoreño que viajó a La Habana y colocó un hotel Coiba en 1997. ¿Por intermedio de quién usted conoció al ciudadano que se identificó como Ignacio Medina? De Alberto Barraza. ¿Usted puede expresar al tribunal cuáles eran las características físicas de Ignacio Medina? Era un hombre blanco de aproximadamente unos 75, 78 de estatura, unos 170, 80 libras, ya de edad un poco avanzada, pelo cano,
Y bueno, su característica más conocible era que al momento de hablar él hablaba con problemas en su dicción, ¿verdad? Como gagueando. Esa es la voz. ¿Le explicó a usted Ignacio Medina cuál era el objetivo de su viaje a Cuba? Yo había aceptado pues hacer eso. Inicialmente me dijo que la situación era que era participar se supone en la guerra que ellos tenían por desestabilizar la sociedad cubana, y que el objetivo mío pues era poner un artefacto explosivo en algún lugar de connotación turística. Me puse el periódico, abrí el periódico, me puse a leerlo. En lo que lo estaba leyendo, saqué el artefacto, lo mantuve aquí. Por momentos me quedaba observando, y en un momento que estaba leyendo el periódico, lo que hice fue bajar el artefacto y meterlo abajo del sofá. Las más modernas técnicas fueron utilizadas para demostrar la autenticidad de documentos. Medidas de seguridad diseñadas internacionalmente y otras tales como la dactilografía, la psiquiatría, psicología, grafología, somatoscopía y especialistas de ADN, biología, informáticos, químicos, balística y en explosivos. En las reuniones estas que se hacían en el Hotel Radisson, que se convirtió en un cuartel general para la organización de actos terroristas y atentados contra Cuba, el acusado manifestó en un momento de su declaración que había habido una persona que dijo un nombre, Gaspar, algo eso que él no conocía, no identificaba. Se hizo una presentación para reconocimiento por foto y el acusado reconoció a Francisco Hernández Calvo, conocido como Pepe Hernández, directivo de la fundación, vinculado a otros actos terroristas como es el atentado al comandante jefe en Islas Margaritas, donde se ocupó un fusil de su propiedad. Y es importante que se vea la figura de Pepe Hernández, porque es parte del complot que se organizaba contra nuestro país. Hemos visto cómo estos personajes de la Fundación Cubano-Americana y directivos, como hemos expresado, donde está Pepe Hernández, Arnaldo Monzón, Gaspar Jiménez Escobedo, todos estos siniestros que hemos estado describiendo, en un mensaje en 1997 expresan a la opinión pública que la Fundación Cubano-Americana, consciente de su responsabilidad, respalda sin ambague ni reparo cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía. Tenemos obligación ineludible de acudir en su ayuda sin reparo y limitaciones. Pero estamos hablando de una organización que fue creada por el gobierno de Estados Unidos, que recibía fondos del gobierno de Estados Unidos, fondos que, como hemos estado apreciando, han ido a parar incluso a las actividades terroristas. ¿Alguna vez dentro de las conversaciones entre usted y Posada Carriles hablaron de un avión cubano que explotó en un vuelo? Sí, señor. ¿Usted pudiera referirle al tribunal esa conversación que usted tuvo con Posada Carriles? Fue cuando yo les hice referencia de que ellos habían celebrado la bomba de la discoteca Che y me comentaron que él había derribado un avión. ¿Usted recibió alguna invitación para ir a Panamá? Usted, por favor, refiérala al tribunal. Sí, señor. Posada me contacta a mi casa un fin de semana me llama que iba a pasar por mí para platicar. Nos vamos a un restaurante, Mr. Donut, y ahí es donde me dice que si quería ir a Panamá. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Qué iban a hacer en Panamá? Un atentado contra el señor presidente Fidel Castro. ¿Conoció usted qué vínculo hubo para el indulto de estas personas allí en Panamá? La situación fue que ellos cayeron presos.
De ahí supe que ellos habían salido libres. ¿Quién se benefició con ese indulto? Los terroristas. El acusado le arrestaron en Venezuela en julio de 2010, donde pretendía ejecutar acciones desestabilizadoras de acuerdo con sus propias declaraciones a la prensa de ese país. ¿Por qué viene usted a Venezuela? Señor, porque estábamos listos para poder hacer ciertas acciones de conspiración. ¿Cómo llegó usted aquí a Venezuela? ¿Cómo logró ingresar? De manera fraudulenta con un pasaporte falso. ¿Qué reflexión ha hecho usted? ¿Qué análisis ha hecho usted sobre la conducta que usted ha asumido durante esos años y que hoy lo ha traído aquí ante un tribunal cubano? Fui una marioneta de Posada Carriles. Además de los documentos presentados, existe una prueba que se califica de contundente y generada en el propio Estados Unidos. Una entrevista que le concedió Posada Carriles al New York Times en 1998, en la cual alardeó de ser el autor intelectual de esos atentados y de la muerte del joven italiano Fabio Di Celmo el 4 de septiembre de 1997 en el Hotel Copacabana. Póngase de pie, acusado. El tribunal considera que se trata de hechos de elevadísima peligrosidad social, así como lo ha sido su conducta sostenida durante años, impulsada por el lucro, que por encima del arrepentimiento que se alega, pesa la intensidad del dolor, el sufrimiento, el trauma y la muerte que ha causado a sus víctimas y a los familiares de estas, además de cuantiosos daños al Estado cubano, al convertirse en uno de los principales colaboradores de Luis Posada Carriles y de otros terroristas como él, y ensañarse contra un país que ningún mal le infligió. Por lo que en nombre del pueblo de Cuba, lo sancionamos a 30 años de privación de libertad. De acuerdo con documentos oficiales que la Fiscalía estadounidense le ha presentado al Tribunal Federal en El Paso, las pruebas que muestran las falsedades de Posada Carriles incluyen documentos provenientes de Cuba. La importancia del testimonio de Rodríguez Llerena y el testimonio de Chávez Abarca es trascendental en este caso, porque Chávez Abarca es el que dice que fue reclutado por Posada Carriles para poner bombas en La Habana y le dieron la tarea de reclutar a otros a nombre de Posada Carriles para poner las bombas en La Habana en el 97. Las declaraciones de Francisco Chávez Abarca y los planes que se tramaban contra Venezuela revelan que cuando se habla de terrorismo hacia Cuba, se trata del presente y de una historia de complicidad originada en Estados Unidos que abre nuevas interrogantes sobre los vínculos entre congresistas anticubanos y la mafia de Miami, la Agencia Central de Inteligencia, la Fundación Nacional Cubano-Americana y el terrorista en activo Luis Faustino Clemente Posada Carriles.